en el versículo 14 viene el reproche de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Bueno, vamos por partes. Balaam, la doctrina de Balaam. Entonces aquí en el desarrollo de Pérgamo espiritualmente empieza a acontecer algo. En el verso 14 dice la doctrina de Balaam y en el verso 15 dice la doctrina de los nicolaitas. Y aquí en este punto, y sigo hablando porque seguiré hablando de lo que es España y de la iglesia muchas veces general en Europa, y dice que Cristo tiene contra los de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, que ellos sostienen la doctrina. La doctrina es enseñanza, la instrucción. Entonces ellos sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar, dice la palabra, o sea, a prostituirse espiritual y físicamente. Es una doctrina. ¿Quién era Balaam? Bueno, Balaam para el momento del desarrollo de la carta de Apocalipsis, Balaam hacía algunos milenios había dejado de existir. Balaam representa una serie de líder, escuche, torcido bajo diseños espirituales torcidos que perjudica la iglesia, o lo que podríamos llamar la levadura en medio de la iglesia. Eso representa Balaam. ¿Usted recuerda quién es Balaam en el libro de Números? Bueno, Balaam era un profeta corrupto, avaro, falto de carácter, que por causa de eso Dios lo catalogó como un profeta falso en muchos aspectos. Entonces, vamos a leer una escritura muy reveladora. Vamos al libro de Números, capítulo 25, versículo 1. E hizo Israel un alto en Sitín, y el pueblo fue contaminado, escuche, al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Verso 3, y aquí viene un verso revelador. Así fue apegado Israel a Baal Peor, o sea, a un amo, a un demonio que era un amo, eso es lo que significa. Y la ira de Yahvé fue encendida contra Israel. ¡Qué tremendo! Israel en ese momento cae, en ese momento en el que tiene el encuentro con Balaam y Balac, Israel cae, porque de alguna manera este hombre o este personaje apareció como una entidad espiritual que corrompió a Israel. Israel dice que se metieron con las hijas de Moab, con los moabitas, y se corrompieron con sus dioses y hasta participaron en los sacrificios y las comidas de sus dioses, y se prostituyeron con ellas. Otro verso revelador, en el capítulo 31 del mismo libro de Números, 31, versículo 16. Dice, he aquí, ellas son quienes por consejo, aquí viene este verso, mire, he aquí, ellas son por consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a apostatar de Yahvé en lo tocante a Peor, por lo que hubo una plaga en la congregación de Yahvé. ¿Quién aconsejó a los hijos de Israel para que se desviaran del Señor y se mezclaran con esta corrupción espiritual? Balaam. Entonces, volvemos al contexto espiritual del que Cristo está hablando en la iglesia Apocalipsis de Pérgamo. Le dice, tú sostienes la doctrina de Balaam, o sea,
me está diciendo Cristo que en medio de la iglesia de Pérgamo, no le llamemos Pérgamo, llamémosle España o llamémosle la iglesia de Europa. Me está diciendo Cristo que en medio de la iglesia de Europa y de España se sostiene la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Lo acabamos de decir. Una doctrina que lleva ¿a qué? A torcerse y a apostatar de la verdadera fe. ¿Para qué? Para meterse y enredarse con los ídolos o los demonios del mundo y se prostituye espiritualmente hablando. Entonces, ahí es donde entendemos que es un evangelio light y no un evangelio radical. Por eso cuando se levantan hombres y mujeres llenos del poder de Dios con una palabra, es decir, con la espada de dos filos, con una palabra veraz, se alborota el avispero, se alborota la demoniera, se alborotan todos. ¿Por qué? Porque se sostiene la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía? Ponía tropiezo y hacía participar a los hijos de Israel en sacrificios y mezclados con las mujeres moabitas. Se lanzaron al error por lucro de Balaam. ¿Cómo por lucro? La doctrina de Balaam es una doctrina de lucro. Es decir, como líder me interesa que usted me traiga sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias y todo lo que usted tenga para soltar y ya está. No nos interesa otra cosa. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque hay una corrupción en el corazón dineraria sobre esto. Por eso Judas dice, el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, hemos hablado también de Coré como un espíritu de rebelión que se manifiesta tremendamente. Entonces, la iglesia de Apocalipsis en Pérgamo sostiene esta doctrina y Cristo le dice, yo estoy contra ti porque esto es una doctrina que yo aborrezco. Yo aborrezco esta doctrina. Es decir, que la iglesia, a pesar de que no había negado el nombre de Cristo, a pesar de que había sido firme en la fe, a pesar de que se movía en un territorio tremendamente hostil espiritualmente hablando, había permitido la levadura dentro de su comunidad. ¿Para qué? Para que la doctrina de Balaam se forjara, creciera y se desarrollara. Bueno, nada más lejos que de la realidad de esta nación y de mucha iglesia en las naciones. Esta doctrina sigue permeando las organizaciones eclesiásticas de los hombres. Le voy a hablar de los nicolaitas y se va a sorprender que es los nicolaitas. Luego el verso 15 dice, e igualmente, Cristo le dice, igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. E igualmente tienes allí a los que sostienen. Bueno, ustedes recuerdan en la carta a los Éfesos, Cristo le dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, ¿cierto? En el verso 6, 2:6, le dice, tú aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas, y escuche bien en esto, las obras de los nicolaitas, escuche, se habían convertido en Pérgamo como una doctrina. Las obras de los nicolaitas se habían convertido en Pérgamo como una doctrina, amados hermanos, una enseñanza. ¿Y qué es la enseñanza de los nicolaitas o la doctrina de los nicolaitas? Todo tiene que ver con la raíz etimológica del nombre. Si usted tiene a la mano una concordancia Strong del verso 14 y analiza la palabra nicolaitas, usted va a ver que la palabra griega es nicolaites, pero la raíz griega es Nicolaos. Escuche, que significa victorioso sobre el pueblo o aquel que se enseñorea sobre el pueblo. Y esto es más revelador aún. Es decir, ¿qué es la doctrina de los nicolaitas? La doctrina de los nicolaitas es cuando los líderes
escuche, las personas que Dios ha llamado a ser servidores se han puesto por encima del pueblo a enseñorearse de la grey de Dios. Es cuando ellos se han puesto por encima, en vez de servir y ser los primeros que le lavan los pies a los hermanos, se han puesto por encima para que a ellos les sirvan y se han enseñorado de la grey de Dios. Mire qué tremendo. ¿No le parece esto conocido? Ministros que se enseñorean, que porque son pastores o porque son esto o porque son lo otro, es decir, están bajo un sistema de nicolaíta. Hay una estructura espiritual que representa la doctrina de Balaán, y la doctrina de Nicolaitas representa ¿qué? Aquellos que se enseñorean de la grey de Dios, aquellos que quieren pisar, aquellos que se creen que son un tipo de César, un tipo de rey, cuando Dios, si nos llamó como líderes, nos llamó a servir. Totalmente importantísimo esto. La doctrina de los nicolaitas es básicamente eso. Pedro habla de no os enseñaréis de la grey de Dios. Y habla de que cuando nosotros vemos la decadencia apostólica, ¿qué le llamo yo a la decadencia apostólica? Cuando la iglesia apostólica fue fundada, es decir, en los apóstoles de Cristo, Cristo como el apóstol y los apóstoles de Cristo, la iglesia en los primeros 200 o 300 años empezó a tener una decadencia apostólica cuando los apóstoles primero empezaron a morir físicamente hablando, y muchos de sus discípulos también. Empezó a tomar relevancia, escuche, el obispo empezó a tomar relevancia por encima del ejercicio apostólico ministerial. Es decir, por eso, cuando entra en acción todo lo que es el catolicismo y Constantino en el 300 y pico después de Cristo, cristianiza Roma, o mejor dicho, hace todo una mezcla de las creencias romanas con el cristianismo, aparece lo que es la Iglesia Católica, los obispos y todo se divide en clérigos, en pueblos, personas de asientos, personas de púlpito, y todo este tipo se hace una división total hasta el punto que se consolida el papado. Bueno, fue fundado en la doctrina de los nicolaitas. Eso es la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la doctrina de los nicolaitas hoy en día? Estamos hablando de ministerios y de hombres y mujeres que no han entendido cuál es el oficio espiritual claro del reino de Dios: el servicio. El que somos servidores y no somos mandatarios de las personas, sino todo lo contrario, estamos es para servir y ser grande en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos los primeros que servimos y somos esclavos de todos. La doctrina de los nicolaitas es cuando se cambian los roles. Es algo muy normal en esta nación. Es algo que pasa en la iglesia de esta nación, y es algo que pasa en la iglesia de Europa, y es algo que pasa en mucha iglesia, en muchas naciones. El estado espiritual de Pérgamo se funda. ¿Por qué se funda entonces la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas? Se fundan cuando hay un gobierno espiritual maligno ejerciendo influencia sobre la iglesia. Cuando la iglesia debería de tener bajo sus pies ese gobierno maligno, por causa de que Cristo ya lo derrotó. Se levanta con los nicolaitas una jerarquía eclesiástica. Por eso nosotros vemos hoy en día los ministerios en jerarquía. Usted empieza como pastor y termina como apóstol, el más alto de todos y el más importante de todos. Eso es una jerarquía. ¿Qué significa eso? Doctrina de nicolaitas. Aquellos que se enseñorean se ponen por encima del pueblo sin entender cuál es su llamado y su oficio que tienen que ejercer en el Señor. Mire qué interesante. Todo esto nos da a entender cómo se ha desarrollado. Entonces Cristo le reprocha esto a Pérgamo. En Pérgamo está sucediendo esto. Dice que Cristo aborrece la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Es algo que luego en Tiatira, cuando lo vemos, donde está la Jessie,
¿ok? Cariñosamente hablando, o sea, la Jezabel, que el Señor lo reprenda, se mueven también estas doctrinas. ¿Por qué? Porque hay un gobierno demoníaco espiritual que está ejerciendo influencia sobre la iglesia y la iglesia no ha podido quitárselo de encima. Y se mueven estas cosas. Claro, entonces vemos organizaciones de hombres eclesiásticas. Nosotros somos la denominación tal. Usted empieza como diácono barriendo el mal llamado templo, mal llamada iglesia, y después usted asciende a la alabanza, asciende al piano, y después asciende como pastor, y cuando ya llega al último pináculo de su carrera espiritual, llega a ser apóstol. Pura doctrina de Nicolaitas, pura jerarquía eclesiástica. Bueno, usted sabe, la Iglesia Católica está fundada en esta jerarquía. Y no solamente la Iglesia Católica, todo un montón de la Iglesia que dice ser evangélica. Las denominaciones están fundadas en jerarquías espirituales, hermano. ¿Usted cree que eso es de Dios o no es de Dios? Obviamente eso no es de Dios. Cristo lo está hablando. Cristo está reprochando lo que está sucediendo en la iglesia de Pérgamo de una manera contundente. Verso 16, Cristo le dice la solución. ¿Qué le dice? Por tanto, arrepiéntete pues, si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es decir, con la veracidad de la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios levanta gente con una palabra veraz, de verdad, con una palabra que cae y hace ¡pum! Retumba, abre. ¿Por qué? Porque Cristo aborrece estas prácticas de lo que se está moviendo. Por eso nosotros somos gente, en el caso, hablo por mí personalmente, somos gente que no hablamos de denominaciones, ni nos autodenominamos, ni nos autonombramos, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con tanto daño y con tanto abuso que ha habido durante muchas décadas en lo que es verdaderamente. Creo que Dios en este tiempo está levantando una generación libre de levadura, libre de impurezas, libre de todas estas aberraciones hacia los ojos de Cristo Jesús el Rey. Desplazaron al Espíritu Santo y ellos gobernaron. Convirtieron la iglesia, que es un organismo vivo celestial, lo convirtieron ¿en qué? Lo convirtieron en algo terrenalizado con el mandato del hombre. Eso tiene que ver la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas en este punto. Por tanto, Cristo nos dice, amados hermanos, a los que hemos participado de eso, en otra ocasión quizás, Cristo le habla a la iglesia, arrepiéntete porque si no yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca.